buenos días. Vamos a dar inicio al foro organizado por el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá sobre el proyecto de ley 010 del Senado 425 de la Cámara. Vamos a tener la oportunidad de conversar de cómo se está dando este debate al interior de las comisiones séptimas. Vamos a tener la oportunidad de que conversen con los médicos y que estos senadores y representantes nos escuchen en torno a las inquietudes que tenemos como gremio. Les vamos a oírlos, pero también queremos que nos escuchen. Queremos que tener una oportunidad de que los diferentes colegas participen. Vamos a dar unos minuticos que están ingresando, pero por el momento queremos decirle que el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, con su junta directiva, ha venido participando activamente en todas las acciones que se dan contra este proyecto de ley. Tanto el año pasado como en la audiencia pública que organizó el representante a la Cámara, Jorge Gómez, participamos con ponencias. Hemos estado dando debates internos. Tenemos un boletín desde el Colegio Médico que se llama Boletín Salud al Día, donde permanentemente hacemos damos nuestras opiniones e invitamos a varios columnistas a que den las opiniones sobre este debate. Luego ha estado el gremio médico, como todos los profesionales y trabajadores de la salud, muy atentos a participar de este debate. Queremos arrancar pues lo más puntual posible porque sabemos que todos tenemos muchas actividades y ya son las 10:02. Podemos arrancar con un saludo mientras van llegando algunos otros, se van conectando algunos otros colegas. Ya tenemos al doctor, ya tenemos al senador José Aulo Polo y tenemos al médico Germán Redondo, quien van a ser nuestros panelistas invitados. Yo quiero arrancar presentándolos. Quiero presentar primero a José Aulo Polo. José Aulo Polo es una persona supremamente interesante al leerle uno su hoja de vida. Es un gusto, de verdad, para los médicos tenerlo, José Aulo, acá. Tiene de profesión zapatero. Ejerce la política hace 52 años. Militó en el movimiento 19 de abril. Fue elegido 3 veces como concejal del municipio de Ipiales, de donde es oriundo, de cual fue a la Asamblea de Nariño y también fue presidente y vicepresidente. Su acción principal ha sido patrocinador del deporte como presidente del Comité Municipal de Fútbol de Ipiales y en la actualidad pues es senador de la República por el partido Alianza Verde. Senador de verdad para el gremio médico, al Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Es un gusto que nos acompañe hoy en este debate y tenemos un saludo también por parte suya a los que hasta ahora nos hemos conectado. Muchas gracias por el saludo afectuoso desde el sur. Nosotros acá esperanzadoramente solemos decir que desde el sur señalaremos el norte del país. Ojalá no solamente sea una utopía, pero un saludo fraternal, sincero, solidario, porque creo que son épocas y tiempos de volver a retomar la solidaridad, volver a entender que somos uno solo, que somos seres humanos todos, que tenemos unas obligaciones que cumplir que van más allá del hogar, que son las obligaciones con la historia y con la vida. En eso estamos, tratando de, como decía Churchill, no pretendiendo ser importantes, sino útiles, útiles a la sociedad, útiles a nuestro pueblo, a nuestras causas. Saludos a todos los médicos a través de ustedes y decirles que en manos de ustedes está la vida y ojalá en manos de ustedes pudiera estar la posibilidad de una reforma a la salud, que sí es necesaria, pero no ese tipo de reformas que lo que ahonda es la crisis. Ya les digo a los médicos y al personal que trabaja en el sector de la salud que, como siempre, estoy dispuesto a oír porque quiero ser, que un día solía decir Mario Moreno Cantinflas cuando le decían que qué anda proponiendo cuando se dio de político. Dijo, yo ando proponiendo que me propongan lo que hay que proponer. Así que soy todo oídos para proponer lo que ustedes quieran proponer. Muchas gracias. Muchas gracias, José Aulo. De verdad es un gusto y esperamos pues aprovecharlo al máximo en estas
esperamos 2 horas de trabajo con usted. Bueno, también ya nos acompaña Jorge Gómez. Jorge Gómez es el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, por el partido Dignidad. Fue diputado a la Asamblea de Antioquia, donde defendió el patrimonio público y el derecho a la salud contra la ola privatizadora de los gobiernos departamentales. Desde el 2018 es representante a la Cámara y antes de llegar a los cargos de elección popular fue dirigente agrario en los problemas del café y dirigente ciudadano en defensa de los derechos de los medellinenses. Doctor Jorge Gómez, es un gusto, de verdad, volver a tenerlo a ustedes. Sabemos que pues, constantemente nos estamos hablando por este debate y este proyecto de ley, pero hoy poderse dirigir a los médicos y tener la oportunidad, es un gusto, de verdad, tenerlo aquí a nombre del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Bienvenido, Jorge. Doctor García, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo muy especial a las médicas y médicos que están aquí en esta reunión y muy especial a mi compañero de Congreso, el senador Aulo Polo, con quien mancomunadamente estamos en la lucha por hundir ese proyecto de ley 010 que pues ya ustedes lo han analizado suficientemente. Yo creo que con ustedes pasa a un segundo plano ya el análisis, dijéramos, del articulado. Solo yo ahora quisiera hacer algunas observaciones de cosas nuevas. O sea, esto es una caja de sorpresas. Cada que usted lee un artículo se encuentra un mico nuevo, una cosa nueva contra la salud pública y contra la red pública hospitalaria, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si sea el momento de ya dar informe de cómo va el proceso o si lo hacemos más adelante. Más adelante, Jorge. Un saludo muy cordial a todas y todos y decirles que aquí estamos en la batalla. Yo he dicho mucho, tenemos mucha fuerza argumental, tenemos la fuerza de los argumentos. Ahora nos faltan solo los argumentos de la fuerza, que es lo que no tenemos en el Congreso, porque por ahora somos minoría. Pero yo estoy invitando a la gente muy cordialmente para que el 28 demostremos en las calles que en las calles somos mayoría contra este tipo de proyectos. Un saludo muy cordial y aquí estoy dispuesto pues a atender todos los requerimientos que ustedes a bien tengan. Muchas gracias por la invitación. No, a usted, Jorge, yo sé que vamos a aprovecharlo al máximo también en este tiempo y compartir con nosotros toda esta discusión. Bueno, el tercer persona que nos va a acompañar y también es muy conocido dentro del gremio médico, es el doctor Germán Redondo Gómez. Él es médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, con posgrado en ginecobstetricia en la Universidad Nacional. Tiene tantos cargos y ha hecho de todo por este gremio, pero yo le quiero resaltar especialmente sus últimos cargos, como magistrado del Tribunal de Ética de Bogotá y asesor ante la Secretaría de Salud Distrital, encargado de las relaciones con el Consejo de Bogotá. Ha sido líder del gremio médico desde la época de internos y residentes en Asmedas y actualmente integrante de la Junta Directiva del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Ha estado en todos los intentos de organizar al gremio médico a nivel nacional en un solo ente de tipo nacional. Germán es una persona que ha estado lidiando constantemente con las relaciones en el Congreso. Él se mueve muy bien con las discusiones de los proyectos a nivel del Congreso, Cámara o Senado. Luego es la persona que del colegio nos hace unos estudios más profundos de estos articulados y por eso hoy nos está representando. Bienvenido, Germán, y un saludo a los colegas que hasta ahora están presentes. Compañeros, compañeras, colegas, senador José Aulo Polo, representante Jorge Gómez, un saludo fraternal y espero que hoy compartamos puntos de vista que desde los médicos planteamos al Congreso las inquietudes de la ponencia para primer debate que hoy se discute en las comisiones conjuntas de séptimas, tanto de Cámara y Senado, para que pues quede un poco de claridad el por qué nosotros estamos solicitando el archivo de esa iniciativa. Muy buenos días para todos y todas. Gracias. Gracias. No sé, Héctor, ha habido nuevamente muchas solicitudes de la gente que no ha podido ingresar, que le están pidiendo link. Por favor, ayúdenos porque ahí me están llamando y me están enviando mensajes en WhatsApp. Tengo aquí mensajes del doctor Osvaldo Borraes, del doctor César Cortés, del César Carrillo. Entonces, por favor, a ver si nos ayudan con eso, Héctor y Daniela. Bueno, entonces ya con la presentación de nuestros tres ponentes,
Yo quiero organizar primero una sesión de participación de los ponentes y después la participación de los diferentes invitados, de los médicos haciéndole la pregunta a los ponentes. Y a cada uno de los ponentes les quiero pedir concretar en 3 aspectos o 3 puntos, quiero que nos lo digan en su primera intervención. La primera es, ¿cuál es su opinión sobre el fundamento del contenido y el alcance del proyecto de ley que sea importante compartir con los médicos hoy en este foro? O sea, ¿cuál es ese contenido fundamental de este proyecto para compartir hoy con los colegas en esta discusión? La segunda es cómo se está desarrollando ese debate en la comisión, ya sea en la séptima del Senado con José Aulo y en la séptima de la Cámara o en la parte conjunta de los dos con el doctor Jorge Gómez. Y por último, ¿qué perspectivas ve frente a la aprobación o no de este proyecto? ¿Y qué recomendación daría al gremio médico como pasos a seguir? Entonces, iniciamos con el doctor José Aulo. Usted ya hizo la presentación de mi hoja de vida, así que queda prohibido volverme a decir doctor. Ok, gracias, José. Ingeniero del calzado hasta pues. Bueno, pues el alcance del proyecto, de este nuevo proyecto, tiene mayores alcances. Lo que hace es profundizar la crisis de la salud en este país y profundizar también la posibilidad, es decir, ampliar más el portón de la corrupción que a partir de la expedición de la Ley 100 desde 1983 viene sucediendo. Concentrar a través de unas EPS exclusivas el poder económico y a través de ellas robustecer la banca, que fue como las ideas primarias que tuvo la iniciativa de la Ley 100. No se olviden ustedes que cuando se presentó ese proyecto iban tras los fondos, tras las cesantías, y se encontraron de perogrullo la posibilidad de meterse en lo de la salud y a través de eso robustecieron fundamentalmente todo lo que es la banca del sindicato y los que hoy manejan económicamente, porque es a través de ellos que se ha nutrido. Es decir, lo que pretende este proyecto es volver a no solamente a reinsistir, sino a profundizar, entregando en manos de los privados la salud, pero con los recursos públicos. Y no es entregar en manos de los privados la salud, sino los fondos de la salud a los privados. Que la salud sigue estando en la óptica y en la mira y en la responsabilidad del personal médico y paramédico que trabaja en Colombia. Porque una cosa es la salud como salud, que es responsabilidad de los sectores profesionales de la medicina, y otra cosa son los recursos públicos que no están en manos de ellos, sino que están en manos. Y lo que se hace con este proyecto de ley es ahondar la crisis, es profundizar la crisis y enriquecer más a los que vienen saqueando el erario público a través de tema perverso de la salud. Eso es como, ustedes mejor que yo saben, ahora técnicamente mejor lo manejan ustedes, pero el objetivo central de esto, por eso miren cómo estratégicamente, por favor, médicos, tengan en cuenta esto. Estratégicamente, al unísono del proyecto de la reforma a la salud, que ha pasado despacito y que tiene mensaje de urgencia, el sector político de Cambio Radical sale a dar la gran pelea contra la reforma tributaria para distraer la atención del pueblo colombiano, y entonces todo Colombia están pendientes de la reforma tributaria. Y como dije yo, les comentaba a ustedes el día de ayer en una reunión importante, les dije, mire, cuando todo el mundo está preocupado porque si los huevos, la docena de huevos vale 1.800 pesos o no, y la reforma tributaria hay que tumbarla, todo el mundo anda en ese son, mientras tanto el proyecto de reforma a la salud está que no que aborta, sino que se aprueba en conjuntas, además, en comisiones conjuntas de la séptima. A pasar, hemos logrado dilatar
Hemos logrado dilatar hasta ver hasta dónde el pueblo colombiano, así como hoy se estremece contra la reforma tributaria, se estremece también con algo que tiene que ver con la economía y con la vida, con la salud. Ese es como el alcance fundamental de esto. Como el proyecto también lo resumo en dos cosas. El proyecto va en que en el Senado de la República estamos 3 senadores en contra y 10 están a favor. Punto, concreto. En la Cámara de Representantes, Jorge les dirá más o menos, eso es peor, en la Cámara de Representantes es peor, acá por lo menos somos 3 senadores, en la Cámara de Representantes, Jorge, y creo que 2 colegas más están porque se archive el proyecto, el resto va a ser una aplanadora. Y en la plenaria ni se diga, en la plenaria ni se diga. Y ese proyecto tiene un origen no solamente no es del Centro Democrático, es de Cambio Radical, es de Vargas Lleras. El presidente, el ministro de Salud de Colombia es del movimiento de Vargas Lleras. El ponente y uno de los ponentes que fue presidente de la Comisión Séptima son de Cambio Radical. Este es un proyecto que es de Cambio Radical absoluta y totalmente, obviamente con colaboración del gobierno, son parte de la negociación que obtuvieron a finales de año cuando el Cambio Radical hizo una reconversión de su postura política al interior del Congreso de la República. Esa es la situación real que hay. ¿Qué hay que hacer? Si aspiramos que en el Congreso se tumbe esto, no va a ser posible. No podemos mentirle a la opinión pública. No va a ser posible. Allá hay una aplanadora infame, infame. Yo creo que en plenaria de Senado votaríamos 23 senadores en contra de la reforma de salud. El resto, todos votan. Todos, absolutamente todos. Entonces, allá no hay la mínima posibilidad. La única posibilidad es de que esto se vuelva no solamente viral a través de los medios electrónicos, sino que se asuma con conciencia y con responsabilidad el país, las centrales obreras, los sindicatos, los gremios, porque ustedes y nosotros, los pocos que estamos en el Congreso, estamos absolutamente huérfanos de respaldo en lo que tiene que ver con el atentado a la salud y a la vida que es el proyecto. Así resumiría yo como las 3 interrogantes que me plantean. Muchas gracias, senador José Aulo Polo. Realmente esa es lo que nosotros también vemos, ¿no? Cómo este proyecto ya está completamente preparado para pasarlo y aprovechando la discusión y el debate que hay sobre la reforma tributaria, está pasando tranquilito y avanzando este proyecto de ley de reforma a la salud. Luego, no ha visto la población colombiana este engendro tan grande que nos representa el avance. Hemos tenido unos problemas de ingreso a la gente, por favor. Es que, mire, últimamente nos han hackeado todos los eventos, ¿sí? Entonces, se ha pedido que la gente tenga el Zoom registrado a través de un correo y por eso tenemos algún problema. Nuevamente le pido a Héctor y a Daniela, porque estoy recibiendo, no ha podido entrar personas como Edgar Rojas, gente que ya han intentado por varios lados. Entonces voy a darles como unos minuticos, por favor, a ver si antes de seguir avanzando podemos tener el ingreso de este personal. Está Edgar Rojas, está el doctor Joaquín Fuentes, está el doctor Osvaldo Borraes, están pidiendo el doctor César Carrillo, están pidiendo ingreso. Ahí entró Fabio. Doctor Leonardo, me falta una sola cosita agregar. Claro, José, con gusto. Cortica. Mire, sí. Este proyecto ya lo paramos el año pasado, Jorge recordará, es decir, hemos hecho hasta lo imposible, pero de aquí en adelante ya se volvió imposible pararlo a nivel de Congreso de la República, eso es lo que deben tener claro, porque habrá gente que nos diga, pero ¿cómo? Si apenas ustedes están denunciando. No, la pelea contra ese proyecto de ley lo venimos dando desde julio del año pasado. En diciembre casi logramos el archivo de ese proyecto. Les cuento, acá hay un senador nariñense a nombre de los indígenas que hasta diciembre tenía con nosotros firmado la ponencia negativa. Se lo llevaron a Bogotá. ¿Qué lo vacunarían? ¿Qué le inyectarían? Lo cierto es que ya apareció firmando la ponencia positiva de un movimiento indígena AICO. Así que la pelea le hemos dado hasta donde hemos podido. Yo creo que hemos avanzado en el sentido de haber parado ese proyecto, porque lo contrario ya estuviera aprobado hace mucho rato. De aquí en adelante se volvió imposible. Dado de que, si bien es cierto, el presidente de la Comisión Séptima del Senado es un poco más demócrata, pero hay un acelere, que Jorge me lo puedes ratificar,
en la presidencia y en la Cámara de Representantes impresionante. Eso faltaba como información. Gracias, José Pablo. Bueno, vamos a continuar con nuestro representante, el doctor Jorge Gómez, que es de la Comisión Séptima de la Cámara. Le recuerdo los 3 puntos, Jorge. Primero, ¿cuál es su opinión sobre lo fundamental del contenido y el alcance del proyecto de ley? ¿Y qué de este contenido y alcance es importante para compartir con los médicos hoy en este foro? Segundo, es cómo se está desarrollando ese debate entre las comisiones, tanto en la séptima de la Cámara del Senado y en las conjuntas. ¿Y qué perspectiva ve frente a la aprobación o no de este proyecto? ¿Y qué recomendación daría al gremio médico como paso a seguir? Bueno, gracias, doctor García. Nuevamente, pues un saludo muy cordial para los que no habían entrado cuando dimos el primer saludo. Bueno, lo primero es que hemos denunciado de manera muy amplia en las audiencias y fuera de las audiencias el contenido de este proyecto de ley, que para resumirlo, yo lo he resumido en esto, que es la ley 100 2.0. La ley 100 convirtió el manejo de los recursos para la salud o la unidad de pago por capitación que llaman en un negocio. Realmente el negocio es manejar esos recursos y a través del manejo de esos recursos manejar toda la política de salud de Colombia, porque son los rectores de la política, las EPS, porque son los que contratan, definen, tiran línea, orientan. Realmente se convirtieron unos intermediarios financieros en los que tiran la línea en salud en Colombia, por todo el poder que acumulan. Pero la segunda fase ya no es solamente que sean particulares negociando, manejando los recursos de la salud y haciendo un gran negocio con esto, sino que ya la segunda fase es la concentración, la monopolización del negocio. El negocio era un negocio muy repartido, muy regado, con problemas de mercado, con problemas de distribución de mercado, con mercados muy pulpos, muy cremosos y otros muy huesudos. Entonces, ahora lo que van a hacer es redistribuir el mercado de tal forma que para los 10 o 12 monopolios que queden controlando los recursos de la salud y la intermediación financiera sea un negocio bien pulpito, con los ingredientes adicionales de integración vertical, de no obligación de contratación con la red pública hospitalaria, con toda la cosa que hemos hablado pues del sistema de salud, con los criterios de salud pública y de atención primaria errados, contrarios a lo que se necesita, promoción y promoción con aseguramiento, que es como un oxímoron realmente, porque promoción y prevención con aseguramiento no riman, mejor dicho. Negocio con promoción y prevención no da, la promoción y prevención nunca podrá ser negocio. Y bueno, todas esas cosas que ustedes conocen. Yo me encontré una nueva perla gracias a unos prestadores con los que hemos estado hablando. Resulta que hoy en la normatividad vigente existe una ley que es la ley 1797 de 2016. La ley 1797 de 2016 dice que en los casos de liquidación de EPS o incluso de IPS, hay una prelación en el pago de créditos. O sea, la prelación es que primero las creencias laborales y segundo los prestadores. Ese es un orden establecido en la ley 1797 de 2016. Si ustedes leen el artículo 57 del proyecto de ley, uno pasa y lo lee y no le da como mucha importancia porque uno primero piensa que eso es lo normal. El artículo 57 dice que la liquidación de las EPS se procederá de acuerdo a la ley 1116 de 2006, que es la ley de insolvencia, en la que ese orden de prelaciones, trabajadores primero y prestadores segundo, no aparece. El orden es el orden que voten los acreedores por mayoría, es una cosa muy distinta, es una cosa comercial, una cosa del frío negocio financiero. O sea, aquí hay un nuevo motivo para invitar a los prestadores, tanto públicos como privados, a que se sumen a esto, a la oposición a esta batalla. Hemos estado llamando a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que ha estado calladita, porque pues tenemos pues no tenemos la información, pero sí sabemos que muchas ya de esos hospitales y clínicas están en manos de multinacionales.
y que la fuerza principal de esa organización ya es inversión extranjera, tanto que ya hay una nueva organización que se llama IPS, la Unión de IPS de Colombia, que ya tiene 300 afiliados, que no son los grandes centros de excelencia, que van a convertir, o unos pocos de excelencia y una gran mayoría de pequeños y medianos prestadores. Pero este artículo incluso va contra los grandes hoy, porque van a liquidar un poco de EPS, y entonces la prelación de pagos también va a ser, si aprueba la ley, es que primero el que diga la mayoría de los acreedores, o sea, eso es una cosa que hay como una especie de asamblea de acreedores que decide el orden del pago de las acreencias. Así que todos los días se encuentran unas sorpresas negativas en este proyecto de ley. Ahora, el origen del proyecto, tiene razón el doctor José Aulo, porque yo tampoco soy doctor Aulo, entonces, o sea, que estamos iguales. Prohibido decirme doctor, yo no alcancé ni a licenciado porque me salí de la universidad en el año que me debía graduar. Pero bueno, esos son anécdotas de la vida de cada uno. Lo cierto es que el origen de este proyecto, aunque es de cambio radical, realmente este proyecto tiene origen en el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un documento, yo no sé si ustedes lo deben tener, del Banco Interamericano de Desarrollo que tira la línea para la reforma de salud en Colombia, y si ustedes miran el proyecto es casi que calcado. O sea, muchas de las cosas que están ahí son órdenes del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto lo ligo con esto. El pasado viernes, sábado y domingo hicieron unas reuniones casi que clandestinas de asistentes, UTL de los congresistas de la subcomisión accidental. Bueno, les digo que ante el cúmulo de proposiciones que se presentaron para el proyecto, el presidente de las comisiones conjuntas, el doctor José Ritter López, decidió conformar una subcomisión que se reuniera a ordenar esas proposiciones, subcomisiones que a veces terminan definiendo cuáles proposiciones se votan y cuáles no, que fue una alerta que prendimos en su momento, porque los que habíamos presentado proposiciones que ya nos habían derrotado en el archivo del proyecto en la primera votación. Entonces presentamos muchas proposiciones para dilatar, para pelear, para dar la batalla en cada uno de los puntos que consideramos pues negativos, que son todos. Estas son de las reformas que usted no le encuentra, ni siquiera lo que aparece positivo es positivo, porque son engaños, son carnadas en el anzuelo. Entonces, falsos positivos. Sí. Entonces decidieron que se reunían solo los gobiernistas, ¿no? Porque el doctor José Ritter López solo nombró personas afectas al gobierno en la subcomisión. Nosotros protestamos y ahí, como por guardar las apariencias, nombraron a Alberto Castilla del Senado, del Polo, y nombraron en la subcomisión a José Arley Murillo, a John Arley Murillo, que es de las negritudes, que ha estado presentando proposiciones en defensa de la población afrodescendiente. Y esa subcomisión, repito, se reunió con la doctora Mary Barragán. Yo creo que aquí ustedes la deben conocer ampliamente, una persona que le copia al pie de la letra las orientaciones al Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido consultora del banco en muchas ocasiones, y era Mary Barragán en esas reuniones dirigidas desde el ministerio, que le decía a las UTL de los congresistas qué proposición se aceptaba y qué proposición no se aceptaba. Por fortuna, el doctor John Arley Murillo entró, un asistente lo llamó y le dijo, oiga, me citaron a una reunión de la subcomisión y aquí estoy y entre usted, porque yo aquí hay cosas que no entiendo bien. John Arley entró y que le dieron pues el link para acceder, y se dio cuenta que estaban votando proposiciones los asistentes, ni siquiera los congresistas, y armó una pelotera. Entonces dejó una constancia ahí dura. A mí, por fortuna, esa grabación una persona del ministerio me la hizo llegar y yo la difundí. Ellos pensaban que el lunes llegaban ya con la subcomisión lista, con el informe final de la subcomisión. Armamos la pelotera porque eso además les viciaba el proyecto, porque después tendrían quién sabe cómo remendar eso. Y tuvieron que volver a empezar el proceso de la subcomisión el lunes de esta semana. Antier, que había plenaria de Cámara,
los miembros de la subcomisión de la séptima en Cámara pidieron permiso para seguir trabajando en la subcomisión. O sea, hasta antier por la noche no habían acabado de acordar el texto. Yo logré entrar a la subcomisión y dejar una constancia de que yo no aceptaba que ninguna de mis proposiciones se discutiera en esa subcomisión, porque yo exigía que se aplicara el artículo 113 de la ley quinta, que es la que reglamenta el funcionamiento del Congreso, y es que los congresistas tenemos derecho a presentar proposiciones y a que se discutan y se debatan. Entonces yo exigí eso. Yo creo que vamos a una batalla larga a partir del martes, a que nos dejen presentar cada proposición, sustentarla, debatirla, a ver cómo vamos a hacer una cosa que es importante, que esto, como dijo el Aulo, no se superponga con la reforma tributaria. La tragedia que tenemos es que la reforma tributaria es la que está ocupando todos los reflectores, todos los titulares, todos los micrófonos, y entonces esto está pasando por debajito sin que mucha gente se dé cuenta. Yo estoy promoviendo, y les voy a pedir a ustedes que nos acompañen en eso, lo que le dije ahora, ¿no? Nosotros en el Congreso no tenemos mayoría, tenemos la fuerza de la razón, pero no la razón de la fuerza. Entonces, hay una cosa bien importante, pues yo no sé qué disposición tengan ustedes en el colegio médico, pero estoy invitando a la gente que el 28 de abril, en ese paro, que citando el Comité Nacional de Paro, se visibilice mucho la oposición, el rechazo y la resistencia a este proyecto de ley. Pero además, estoy haciendo una invitación muy cordial a todos los gremios a que hagamos una especie de acción de multitud de comunicaciones. Yo le he dicho a los compañeros, por ejemplo, los sindicalistas con que estuve reunido ayer en el gran encuentro que hizo la CUT con todos los sindicatos del sector salud, que tienen la costumbre de mandar una carta con 1000 firmas. Eso es muy bueno porque es muy representativo, pero es más efectivo mandar 1000 cartas con una firma a cada congresista. O sea, yo incluso ayer, como eso es público, eso no es ningún secreto, les envié los correos de cada uno de los integrantes de las comisiones séptimas de Cámara y Senado, para que empecemos a protestar cada uno con su punto de vista, los de los ANTOC con sus puntos de vista, CINDES, o sea, cada uno tiene, los prestadores tienen otro punto de vista. O sea, yo creo que aquí es como una cosa que es muy común en Estados Unidos, que la gente le escribe al congresista y le dice: no estoy de acuerdo con esto, exijo que usted ayude a hundir este proyecto, acuérdese, los votos son en el 2022, cosas de esas. Eso es efectivo, eso es importante. Esa es una manera de resistencia que es importante. La calle y la comunicación, pero no una carta con 1000 firmas, repito, sino 1000 cartas a cada congresista. O sea, en este caso son 19 de Congreso y 19 de Cámara y 13 de Senado. Son 13. El otro está preso. Es que Bueno. de esa comisión ya han salido 2, Álvaro Uribe y Pulgar. Bueno. El uno está que cae y se libró, y el otro está preso. Bueno, yo quiera soy de la de séptima. No por salud a la nación es eso. Tienen 2 presos, uno preso y un expreso. Bueno, yo les hago esa sugerencia respetuosa. Claro, cada cual puede hacerlo, pero me parece más efectivo. Yo les he puesto el ejemplo de la ley del asbesto. La ley del asbesto tuvo mucha resistencia en las comisiones séptimas y en el Congreso, pero la gente de esa ONG que estaba opuesta al asbesto hizo una campaña, pero de una cosa impresionante. Nos inundaron los correos de cartas, ¿cierto? Yo estaba por prohibir el uso del asbesto con una serie de tratamientos especiales a la gente que hoy vive del asbesto, pero eso fue importantísimo. Claro que no era del tamaño de esta ley, pero si nosotros le mandamos miles de cartas a cada congresista, yo creo que eso los pone a pensar en su elección en el 2022. Eso es lo que yo tenía como básicamente por decirles, estimados amigos médicos y médicas que están aquí reunidos. Jorge, su invitación es así como las EPS hacen lobby con los congresistas, amigos médicos. Los congresistas, es decir, las EPS hacen lobby con los congresistas, pues hagámosles también el lobby que propone Jorge, porque las EPS están pasando de agache. Las EPS son incluso las que manejan el ministerio en su conjunto. Y a veces uno da la pelea contra el ministro de Salud y contra el Ministerio de Salud, pero la verdad
de salud son las EPS. Muchas gracias la intervención de Jorge Gómez. La tercera intervención le corresponde al doctor Germán Redondo Gómez. Germán, pues usted como no, desde el punto de vista ya del gremio médico, ¿cómo ve ese contenido y alcance el proyecto? ¿Y qué nos recomendaría frente a este proceso de aprobación o no del proyecto para los pasos a seguir como gremio médico? Bienvenido, Germán, nuevamente. Bueno, buenos días para todos y todas nuevamente, quienes han ingresado posteriormente. Mire, si nosotros miramos qué es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo podemos resumir en 1993 y luego 22 de 2007 y la 1438 de 2011, que lo que hicieron fue avanzar el concepto enmarcado en la Ley 100 del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué hace este proyecto de ley? Este proyecto de ley es, dijéramos, una tercera revisión a la Ley 100 del año de 1993, profundizando el modelo, con una variante curiosa, es que cita la Ley Estatutaria en Salud, la Ley 1751 de 2015, la cita, pero no la desarrolla. Si nosotros quisiéramos hacer una verdadera reforma al sistema de salud, lo que tendríamos que hacer es desarrollar la Ley Estatutaria en Salud. Así lo ha planteado la Academia Nacional de Medicina y las instituciones médicas de carácter nacional. Pero no, esta ley lo que hace es que profundiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo profundiza sin solucionar de fondo los problemas que el sistema tiene. Por ejemplo, se mantiene la intermediación financiera. Al contrario, la profundiza. No mejora las condiciones de vida y de trabajo en el sector de la salud. Al contrario, los precariza. Había en la versión inicial un capítulo destinado a la dignidad del trabajo en salud y lo suprimieron por inconveniente. Es decir, eso demuestra que no tienen la voluntad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Y mejora el negocio o lo empeora desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver. Me preocupa mucho y tengo que nombrar para que tanto el senador como el representante lo tomen en cuenta, y es el artículo 60. El artículo 60 legaliza los conglomerados empresariales de la salud. Para que me entiendan qué significa eso, vale la pena recordar los tiempos de Salucop del doctor Palacino. Eso es hecho realidad el sueño del doctor Palacino. Recordarán ustedes que Salucop en los tiempos del doctor Palacino llegó a tener más de 100 empresas, de las cuales había 40 activas. De esas 100 empresas, Salucop tenía como participación societaria el 85 al 90% de cada una de las empresas. Salucop daba pérdidas y todas las demás empresas satélites daban ganancias. Y esas ganancias ya eran recursos privados, a donde no llegaba la incómoda mirada de los organismos de control. Pues aquí lo que están haciendo es legalizar los conglomerados empresariales de salud, con un agravante, con que una sola empresa de las que participen en los conglomerados sea el sector salud, se habilitarán los conglomerados. Es decir, va a facilitar la llegada de los famosos capitales golondrinas que vienen a invertir en la salud, no para mejorar el derecho fundamental a la salud con un ánimo proactivo, sino simplemente porque ven una oportunidad de negocio. Es decir, se profundiza el negocio de la salud. Hacia allá va, y es como nosotros lo vemos, el gran paquete de lo que configura ese proyecto de ley. Por eso nosotros consideramos que ojalá se pudiera archivar, pero somos conscientes que hay una minoría que lo rechaza y nos preocupa que, así como está pasando de agache en el Congreso por la preocupación de la reforma tributaria y de la propia pandemia, en el sector de la salud, pues nosotros estamos atendiendo una pandemia que nos está causando más de 70,000 muertos.
Es lógicamente que el sector es preocupado alrededor de eso. Y no hemos discutido a profundidad lo que nos viene pierna arriba. En la Academia Nacional de Medicina, en la Comisión de Salud, ya hicimos una sesión, pero realmente poco se ha trabajado. Entonces, la recomendación mía es que tenemos que, a la par que atendemos la pandemia, empezar a pararle bolas a este tenor y empezar a denunciar desde las instituciones médicas el verdadero alcance de esta reforma que, lejos de desarrollar la ley estatutaria en salud, va en contravía de la misma y lo que hace es profundizar el negocio de la salud en favor de quienes son los mercaderes del dolor ajeno. Muchas gracias, Germán. Bueno, ya hemos tenido la exposición de nuestros 3 invitados. Luego, ahora el turno es para los diferentes participantes que quieran hacer sus preguntas. Por favor, en el chat pueden colocar quién quiere intervenir para autorizarle a abrir el micrófono. ¿Quién quiere intervenir hasta ahora para darle la oportunidad de hacer las primeras preguntas? Leonardo, Sí. yo quisiera tener la oportunidad en un momento determinado que usted lo considere, explicar un poco el modelo de atención que propone la reforma versus el modelo de atención en salud que, por ejemplo, se está desarrollando en Bogotá. Ambos hablan de atención primaria en salud, con enfoque familiar y comunitario, pero hay algunas diferencias que valdría la pena señalarlas y si usted lo considera en su oportunidad lo podemos plantear. Correcto, Germán. Pues mientras se nos inscribe alguien, Germán, si quiere puede avanzar. Que hoy yo quiero dar que la gente participe y le hagan las preguntas directamente a los panelistas. Entonces, ¿me permite compartir pantalla? Héctor, por favor. Héctor. Ya. Me parece que dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Tienen que habilitarme. Ya, Germán Redondo. Están pidiendo que quien no... Ya. Héctor. Ya. Ahora sí, Germán. ¿Ya puedo compartir? Correcto. ¿Ven la imagen? No, estamos viendo su cara todavía. ¿Ya? No. No, a mí me sigue apareciendo que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Héctor. Ya. ¿Ya? Mira, es que me sale esto, el anfitrión inhabilitó. Sí, tienen que o darte permiso o hacerte anfitrión a ti para que puedas compartir. No me han dado permiso. Ah, ya, ahora sí ya. ¿Ya? Sí, Entonces, ya se está viendo. Listo. Bueno, es lo siguiente. Dice el proyecto de ley que el sistema de salud se desarrollará
con base en atención primaria en salud renovada, con enfoque de salud familiar y comunitaria, orientado hacia la promoción de la salud y la gestión integral del riesgo, operativizado por medio de rutas integrales de atención prestada a los usuarios a través de redes integrales e integradas de servicios de salud. Y toda persona estará adscrita a un prestador primario que le asignará un médico con enfoque de salud familiar y comunitario en los casos en que no haya disponibilidad de especialistas en medicina familiar, el cual será de libre elección por parte del afiliado. Eso dice el proyecto. Esquemáticamente hemos querido presentarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos la población y cada persona se adscribe a un prestador primario, que le hace la atención de sus necesidades básicas, como son la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación en cada uno de los individuos con base en médicos familiares. En Bogotá tenemos 70.000 médicos generales, pero no tenemos médicos familiares. No sé por qué soslayan al médico familiar y van a generar un problema laboral de paso, porque lo que piden es que sean médicos familiares y no médicos generales. Y dijéramos, ese prestador primario hará la remisión al prestador complementario, que es lo que hoy conocemos como segundo y tercer nivel de complejidad, y si es el caso pasarán a los centros de excelencia, que es donde se maneja un complejo de patologías específicas. Tal vez el mejor ejemplo que tenemos de un centro de excelencia es el Instituto Nacional de Cancerología. Eso es lo que ellos interpretan como atención primaria en salud. ¿Cuáles son las diferencias que yo quiero plantear frente a un esquema de atención primaria en salud con enfoque territorial, que es lo que se pretende hacer en Bogotá y que de alguna forma se apoyaba en la ley 1438, que en esa materia la están modificando? Y es lo siguiente, también esquemáticamente. Aquí tenemos el primer nivel de atención, y el primer nivel de atención va hacia los hogares. No espera que los individuos vayan al primer nivel de atención, sino que se crean equipos de atención básica interdisciplinarios, que son la base, dijéramos, de este proyecto, y van a los hogares, caracterizan los hogares, atienden los pacientes, hacen resolutividad, toman muestras de laboratorio, hacen terapias básicas y atienden un grueso de población importante para descongestionar los servicios de urgencias. Y desde allí mismo se enfocan los pacientes hacia las rutas integrales de atención en salud. En el esquema anterior, la ruta integral empezaba a funcionar en el prestador primario. Aquí la ruta empieza a funcionar desde el mismo sitio de la casa, y como esto es una subred ya integrada, que tiene primero, segundo y tercer nivel de complejidad, porque ya está integrada, entonces en algunos casos pasarán a los centros de excelencia. Pero algo fundamental, de lo cual, entre otras cosas, el presidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, el doctor Leonardo García, ha venido insistiendo, es que la esencia de la atención primaria en salud está en impactar positivamente los determinantes sociales que parecen olvidados en ese proyecto. Hay una gran diferencia en esos dos enfoques, porque el enfoque que están planteando en el proyecto, tal como nosotros lo hemos visto, eso lo quisimos hacer en el Seguro Social en el año 95. Bienvenidos al pasado. Aquí no hay un avance, dijéramos, conceptual, y parece que no se ha aprendido las lecciones que nos dejó o que nos ha venido dejando el ejercicio de la pandemia. Yo quería llamar la atención en este punto, porque me parece que es un punto, desde el punto de vista médico, fundamental. Primero, la displicencia con el médico general. Tenemos 70.000 médicos país que se quiere introducir obligatoriamente hacia una especialidad de medicina familiar, que se estimula las instituciones de educación superior, pero eso requerirá prácticamente una década para tener suficientes médicos generales, médicos de medicina familiar. Y es equivocado. Los médicos generales pueden perfectamente hacer el papel de puerta de entrada al sistema como corresponde. Era una diferencia que quería hacer yo
que me parece importante en enfatizar, Leonardo, y muchas gracias. Germán, es muy interesante porque precisamente ahí se nos puede, no puede ir bajando la presentación, ok. Es que y es lo que tenemos aquí en el país. Creemos resolver un problema de atención primaria creando nuevos especialistas. Es que hemos bajado tanto el nivel del médico general donde en las conversaciones se dice, es que usted se quedó de médico general. Es decir, aquí lo único que se aspira es que la gente tenga una especialidad y ojalá una especialidad de alto ingreso, de cirujano plástico, ortopedista, o ¿sabe qué? ¿Cómo la va? Entonces, a mí me parece que este es un punto importante que Germán ha entrado a la discusión. Bueno, queremos saber quién está interesado en hacer la intervención por parte de los invitados, de los participantes. Le damos la palabra. Doctor, ¿quién? Germán, por favor, nos volvemos a la pantalla. Marta Rodríguez solicita la palabra, Leonardo. No, es que no estoy viendo ahí. Marta tiene la palabra, entonces, por favor, habilitamos el micrófono de Marta Rodríguez. Marta Rodríguez. Buenos días, ¿me escuchan? Listo, ya. Muchas gracias. Muy importante la intervención y el aporte del doctor Germán para diferenciar, porque muchas propuestas sobre modelos de atención basados en atención primaria en salud, en términos generales se podrían parecer, pero tienen diferencias significativas en su operación y me parece que es clave que rescatemos ese llamado de atención que nos hace Germán. Hay un tema fundamental, además de los que él ha mencionado, y es que la propuesta desde los territorios es una propuesta que tiene mirada intersectorial. No es una propuesta solamente de atención biomédica, es una propuesta por el derecho a la salud, que se trabaja y se construye con todos los sectores. Entonces me parece que esa es una diferencia fundamental, no es exclusivamente el tema centrado en la enfermedad, en la atención biomédica, sino el tema de promoción de la salud y de garantizar el derecho de la salud, que es el verdadero trabajo sobre los determinantes de salud. Nosotros buscamos trabajar sobre el mejoramiento de condiciones de calidad de vida de la población, no exclusivamente trabajar sobre la intervención de enfermedades y de individuos aisladamente que presentan un riesgo, sino globalmente mejorar esas condiciones. Y ese creo que es otro aspecto que es fundamental en la propuesta que se está haciendo a nivel territorial del distrito. Eso era lo que quería aportar de manera adicional. Gracias. Mientras se escribe otro, yo le haría una pregunta a José Aulo y a Jorge. Me gustaría que Héctor nos volviera a colocar toda la pantalla, que no la he podido obtener. No sé si es que no la sé manejar yo acá. Veo muy impactante esa Germán. En el sentido de José Aulo y Jorge, por lo menos José Aulo lo he escuchado y a Jorge lo he escuchado también claramente, que lo que se ve es que este proyecto va a pasar. Todos los sectores de los trabajadores de la salud hemos estado en contra y hemos tratado de que ojalá se hunda o se pare. Pero ante una realidad de esas, ¿cuál va a ser la posición de ustedes dentro del Senado? Cuando ya prácticamente se nos ve que el proyecto pasa, ¿hay posibilidades de intervenir sobre alguno de los articulados o no? ¿O la posición va a ser del todo o nada? Jorge ya lo explicó. Al crearse una comisión como la que se creó de carácter accidental, esa es una estrategia parlamentaria perversa. Si transcurrieran las sesiones como ordena la ley quinta,
tendría que entrarse a discutir y votar proposición por proposición. En este momento van más de 350 proposiciones modificatorias, ¿sí me entiende? Entonces habría todo un universo de discusión, lo que haría que se amplíen los términos mientras la comunidad reacciona en defensa de la postura que tienen ustedes y que compartimos nosotros. Pero al crearse esta comisión de carácter accidental, lo que hacen es decir, a ver, ¿cuáles las avalamos? Avalemos esta que no tiene mayor inconveniente, ¡pum!, se la avala. Estas otras en bloque votemos en contra, punto. Y es decir, en una hora pueden estar evacuados. Y si pasaron las comisiones conjuntas en la comisión séptima, no hay nada que hacer. Y no hay nada que hacer porque incluso en las comisiones conjuntas somos minoría absoluta. Es minoría absoluta. Y si pasáramos a plenaria, solo en el Senado, calculo yo que en el mejor de los casos, la reforma tendría una votación de, en el mejor de los casos, 25 o 26 votos en contra, el resto todos. No hay nada que hacer. Es decir, yo lo que creo es que en este momento, esta experiencia, esta situación nos obliga a plantear una nueva estrategia. Claro que Colombia necesita reformas y claro que la salud necesita reformas, pero la salud, el abastecimiento de 72 EPS que habían, hay 48 y se pretende reducir ese 48 para generar un monopolio, casi oligopolio, para seguir manejando no la salud, sino los recursos públicos a través de la salud. Entonces, yo aprovecho la oportunidad para decirles, bueno, esta batalla está perdida, la guerra no está perdida. Mientras el pueblo colombiano exista, mientras existan ciudadanos profesionales como ustedes, parlamentarios como Jorge, y de pronto como yo, todo no está perdido, porque a uno, como decía un escritor norteamericano, a uno lo podrán derrotar, pero vencer jamás. Ernest Hemingway, en su libro maravilloso del mar, el tipo termina con una frase maravillosa que dice: a los hombres con dignidad se los podrá derrotar, vencer jamás. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ya de aquí en adelante todos los argumentos técnicos, científicos se han agotado. Tener posibilidades de volver a audiencias públicas ya no va a ser posible. Ya lo que se fue y está en manos del Congreso de la República. Ya no cabe nada. Nos podemos poner de cabeza con Jorge, con los compañeros que nos acompañen, pero no va a ser posible ni siquiera que al personal científico se lo oiga un minuto más, porque dicen que las audiencias ya fueron agotadas. Nosotros jugamos la última, dijimos, bueno, pero si la reforma anterior ha sufrido 42 modificaciones, pues eso amerita para que hagamos de nuevo unas audiencias públicas. Nada, todo eso fue negado. De aquí en adelante es negación a todo lo que nosotros propongamos y aprobación a todo lo de ellos. Entonces, desgastarnos en la ampliación de la cientificidad, de la técnica parlamentaria, no vale la pena. A no ser pues que la presión sea de tal manera que no se pongan a pensar dos veces, como están pensando dos veces la votar la reforma tributaria, donde se dio un hecho genial, es decir, comenzaron a amenazarlos: si votan la reforma no les votamos a ustedes, y es posible que no. Pero para mí eso también fue parte de una estrategia, porque lo fundamental no era ni siquiera la reforma tributaria. Ellos la reforma fundamental es la reforma de la salud. De ahí que aceptemos esta derrota por el momento y preparémonos para ver lo que tenemos que hacer. Desgraciadamente se nos cruza un año pandémico, pero electorero. ¿Sí me entiende? Estamos en la pandemia, pero estamos en elecciones. Entonces todo el mundo saldrá ahorita a echar discursos. Bueno, aprovechemos eso para que, utilizando los mecanismos de participación ciudadana que en la Constitución del 91 están plasmados, podamos la comunidad, la ciudadanía, tumbar y proponer leyes diferentes. Es decir, ahora es la época de los referendos, pero pues a excepción del referendo campesino, los otros referendos no tienen mayor razón de ser, pero sí vale la pena que lo que tiene que ver con la vida, que es con la salud, los colombianos, en cabeza de ustedes, nos dediquemos seriamente a plantear una reforma constitucional que permita
el pueblo colombiano participe a través de esos mecanismos de participación ciudadana. En la calle podíamos derrotarla, hoy no va a ser posible porque los tiempos no nos van a permitir. Hasta que llegue el 28, que son, ¿qué? 6, 7 días que nos faltan, 2, 6 días que nos faltan, no alcanzamos a lograr la luz que ilumine este oscuro manto que tiene el problema de la reforma. Todo se lo tiene absorbido, las centrales obreras, todas. Es reforma tributaria no. Y yo me atrevo a decir que la reforma tributaria se va a caer. No va a pasar. Pero la otra, como mantequilla con un cuchillo caliente, se está introduciendo. Se va. Entonces, es que hacemos posterior, no que hacemos hoy ya. Aceptemos que hoy no somos capaces. Pero al pueblo colombiano a que iniciemos la marcha. Una reforma que simbolice vida, una reforma que evite que la gente se nos muera a las entradas de los hospitales. Ustedes saben mejor que yo que 1,5 millones de seres humanos colombianos entre el 98 al 2010, 1,5 millones de colombianos murieron por lo que llaman muertes evitables. ¿Qué son las muertes evitables? Esas que se mueren esperando la cita médica, esas que se mueren al pie de los consultorios. Dejaron de hacer los registros de las muertes evitables. 1,5 millones de seres humanos colombianos que representa 3, 4 veces más los muertos de la violencia en este país. Pero a eso no le paramos bolas. Nosotros cuando llegamos a los hospitales y no nos atienden o caemos en las camillas, es que nos damos cuenta de lo que vale la vida y lo que vale la salud. Y nosotros no hemos sido capaces de frentear esto. Creo que mi invitación es a eso, una reflexión profunda. Los parlamentarios pocos, y los miembros y los organismos propios debemos asumir la responsabilidad de iniciar una marcha por una reforma a la salud nacida de la necesidad de la vida y nacida de la cientificidad en cabeza de ustedes. Muchas gracias, José Pablo. Tenemos 2 personas para intervenir. Está María Isabel Briceño y Antonio José. Yo creo que, Jorge, damos la intervención después de escuchar a estos 2 médicos. María Isabel, por favor, ¿puede tomar la palabra para que le abran el micrófono? ¿Ya me escuchan? ¿Me Sí, escuchan ya? Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel, soy de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, ACOME. Y bueno, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que mencionaron eso. Yo tengo pues varias preguntas. La primera, o sea, bajo el hecho de que obviamente es una estrategia acelerar los trámites en el Congreso de la República para que no se dé obviamente la discusión académica. Obviamente desde las asociaciones estudiantiles es muy difícil seguir ese ritmo y de verdad leer toda la reforma porque es súper compleja, porque además de verdad es una aplanadora. Yo tengo en ese sentido pues 2 preguntas y digamos en ese sentido como dijo la anterior persona que estaba hablando, pues yo creo que está difícil tumbar la reforma, pero yo creo que pues deberíamos tomar las medidas, ¿no? En donde no somos minoría y pues es en la movilización social. Yo creo pues que no es tampoco momento pues de no dar la lucha por eso, ¿no? A menos porque se filtre a través de la sociedad pues la información de esta reforma, porque la verdad es que la desinformación y digamos la forma tan agazapada como está pasando la reforma pues es muy grave. En ese sentido yo tengo 2 preguntas. La primera es como organizaciones, ¿qué están planeando? ¿Cuál es el plan de acción, digamos, para hacerle frente y digamos, difundir la información de esta reforma, pues más allá de las asociaciones, incluso en las asociaciones que no se llegan a conocer bien? Y lo segundo es más a largo plazo, digamos, ¿qué organismos de confluencia proponen también para construir nuestras propias propuestas, ¿no? ¿Qué nos propone el colegio médico? Digamos, los diferentes sectores políticos que están en contra de esta reforma y pues de las políticas en salud que profundizan la privatización y digamos, el ánimo de lucro. Y digamos eso, entonces, ¿qué propuestas tienen? O sea, ¿qué acciones tienen? Y lo segundo es, ¿qué espacios de confluencia pues proponen para digamos, unirnos también y aumentar la pedagogía y la movilización pacífica pues respecto, no solo a este punto, porque eso es una pelea pues de largo aliento. Como dijo Paulo, podrán ganarnos esta, pero podemos cosechar para ganar siguientes, digamos, discusiones que se den. Entonces, esas es como mis preguntas.
Muchas gracias, María Isabel. Muy interesantes sus preguntas. Le cuento que, no, que como Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá estamos invitados mañana a las 5 de la tarde en una reunión de trabajo con ustedes, con los de ACOMI. Vamos a estar de 5 a 7 de la noche. Vamos a tener oportunidad de profundizar un poco más estos temas, pero vale la pena darle respuesta a María José sobre sus dos preguntas de movilización social y construir cómo vamos a construir nuestras propias propuestas. Quiero darle también la palabra a Antonio José para después sí darle la oportunidad de responder a los diferentes panelistas. Antonio José tiene la oportunidad de hacer sus preguntas o su intervención. Gracias, gracias Leonardo, buenos días a usted, a toda la plenaria. Sí, quiero referirme a 5 puntos rápidamente. Mi nombre es Antonio José Tascón, soy médico y manejo una IPS en la ciudad de Cali. Decirles a los señores congresistas, representantes que hay en la plenaria, que la ley 100 y sus reformas han sido bien intencionadas, que habido unas reformas e incluso una ley estatutaria que existe, pero que definitivamente no se aplican. Lo acaba de decir Germán Redondo muy claramente. No se aplican y vamos a vernos abocados a más reformas, pero de ahí a que las cosas que se cumplan a partir de que se promulguen, ha sido una gran debilidad. La ley está basada en un concepto fundamental que los médicos tenemos claro y que el sistema tiene que tener claro cada vez que haga una reforma. La salud debe ser centrada en el paciente y su familia. Todas las reformas que se hagan tienen que tener como centro el paciente y su familia. Miren ustedes, la cobertura la logramos. Sí, claro, la logramos. Pero quiero decirles que en qué condiciones logramos esa cobertura. Cuando ustedes van y salen al extranjero y oyen hablar bellezas de la ley 100 colombiana, oyen hablar bellezas del sistema de seguridad social de salud de Colombia. Pero cuando se habla de esa máxima es porque hablan que tiene una cobertura del 98%, casi del 100%. Pero les advierto algo, sin calidad. Hablemos de una cosa fundamental, integralidad. La integralidad no existe. La integralidad de un paciente que necesite entrar, porque en el proceso salud de enfermedad, llegó a la enfermedad, tiene que pasar por un calvario desde que llega a su primer nivel para poder pasar a un segundo, a un tercer nivel. Segundo, no hay un sistema de APS, o de atención primaria en salud, que sea autónomo, suficiente, robusto. Yo les digo, dígame, doctor José Aulo, si lo han llamado en los últimos meses de su IPS a ver cómo está su salud. No existe. O sea, ¿cómo vamos a lograr en ese proceso salud-enfermedad de volcarnos no hacia la enfermedad, sino a la salud? Cuando los sistemas de APS responden a un muy bajo porcentaje del recurso de la UPC que destinan los aseguradores. Y muchos de esos sistemas de atención primaria en salud son manejados precisamente por los mismos aseguradores o son tercerizados con entidades que probablemente no corresponden a la calidad que debería tener un primer nivel de atención. Tercer punto, la integración vertical está desde la primera reforma. La ley 100 lo contemplaba. Y la integración vertical ha sido una mofa que le han hecho todo el sistema, todos los actores del sistema a la ley. Hoy sigue siendo la integración vertical la máxima entre aseguradores y prestadores. Y nunca ha tenido un porcentaje tal como lo dice la ley. Cuarto punto, el flujo de recursos. Y los médicos tenemos que mirar esto sencillamente porque es que al final de la cadena estamos el paciente, su familia y los prestadores. Hay un grado de intermediación tal de que somos el último eslabón en la cadena, carteras incobrables para cualquier sistema de salud. Al final, un personal de salud mal remunerado, mal entrenado, sin educación continua. Entonces la pregunta mía, y se las dejo para finalizar, 2 reflexiones. Primero, si este sistema fuera basado en la relación médico-paciente, sin intermediación, sería el ideal de los mundos en cualquier sistema general de seguridad social.
Pero la relación médico-paciente, mis queridos senadores, representantes, no existe. Usted va siempre donde su médico intentando o pensando que tiene un enemigo al frente, porque lo ve como un representante del sistema financiero, no del sistema que debería dar rentabilidad social y que debería velar por su salud, sino porque es el representante de un asegurador que muy probablemente quiere ganar rentabilidad desde la primera consulta. La relación médico-paciente se perdió y no la veo por ningún lado y en ninguna reforma. Entonces, mi pregunta final es, ¿estará esta reforma pensando en hacer seguridad social centrada en el paciente y su familia? Yo no creo, señores senadores y representantes, y ahí nuestra gran inquietud del sector salud, que va a ser otra reforma muy probablemente, llámela como se llame, hagámosle los cambios que le digamos, pero si no busca siempre tener ese centro, tener esa filosofía de la relación médico-paciente y que en el proceso de salud-enfermedad la carga siempre tiene que estar sobre la salud y no sobre la enfermedad, bueno, vamos a ver abocados a tener estas discusiones y probablemente a no mejorar. Yo no estoy siendo apocalíptico, quiero llamarles la atención como médico que soy a unos puntos que históricamente no se han resuelto y que siguen latentes para la discusión. Muchas gracias, doctor Leonardo, por el espacio. No, a usted, Antonio José. Bueno, vamos a darle la palabra así al representante Jorge para que nos hable sobre estas preguntas que están en este momento pendientes, especialmente sobre el qué hacer en este momento en que va avanzando el proceso y que con seguridad, y como se dice, hay una planadora, sí, qué impacto puede tener esta movilización social, lo que viene, y cómo sería la forma de construir una nueva propuesta, y además los interrogantes que nos ha planteado Antonio José en este momento. Ahí tenemos otra pregunta del doctor Jesús Cristancho, que más adelante la vamos a compartir. Tiene la palabra Jorge Gómez. Bueno, gracias, doctor García. Yo creo que las preguntas se pueden contestar como juntas porque el doctor Tascón tiene toda la razón. Esta reforma no está pensada en el paciente. Esta reforma está pensada en el intermediario financiero, en cómo mejorar la rentabilidad de unos cuantos monopolios que se van a quedar con toda la intermediación financiera. Yo no lo mencioné, pero la avalancha de inversión extranjera que hay en todos los sectores de salud en Colombia, en prestadores, ya tienen EPS, uno de esos monopolios tiene EPS y tiene de medicina prepagada, o varias, porque Sanitas también es una de esas multinacionales. Ya tienen red de droguerías. Cruz Verde es una cosa que es bien curiosa porque Cruz Verde aparece como una subsidiaria de una empresa chilena que a su vez es subsidiaria de FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola, que tiene sede en México. Y ustedes empiezan a ver cómo los grandes centros que van a ser los de excelencia, en una inmensa mayoría, no todos, pero una gran mayoría ya van siendo de propiedad de multinacionales, del aseguramiento de la salud, de Fresenius, de Health, no sé qué, bueno, de una serie de estas multinacionales. Incluso una de esas es la 14ª empresa más poderosa del planeta, después de Google, después de esas otras empresas, de las petroleras, y es la 14ª. O sea, estamos en una avalancha de inversión extranjera impresionante en el sector salud. Y esta ley, estoy seguro, lo que pretende es adecuar las circunstancias para esa realidad económica que se está presentando. Entonces, desde luego, esto no está pensado para nada en la salud y tiene detrás, repito, al Banco Interamericano de Desarrollo. Y repito a la doctora Mary Barragán, que en alguna de las intervenciones extramicrófono le dijo a algunos amigos médicos que cuando le hablaban de la dignidad de los pacientes, decían que la dignidad no es una condición natural del ser humano, sino que hay que construirla. Ese es un problema de cada uno, cómo se construye su dignidad. Con ese criterio, pues obviamente no está pues como muy pensada en el ser humano, en el paciente, en la relación médico-paciente. Entonces, claro, hay que construir un nuevo sistema de salud. Hay muchas propuestas, pero hay unas cosas que yo creo que casi todos hemos coincidido en que los intermediarios financieros podrían escasamente subsistir, si acaso, como gestores administrativos, si acaso, pero podría haber un gestor o varios gestores administrativos estatales o privados. Eso es un tema que se podría mirar, pero que los recursos de salud deberían tener un pagador único. Eso ya creo que hay una especie de unanimidad en el sector salud.
que la fuerza del sistema vaya hacia promoción y prevención con sus dos características principales de intersectorialidad, ¿cierto? Y de participación ciudadana y territorialidad. Si no, no es posible. Aquí el ministro Gaviria, el exministro Gaviria, lo dijo desde el punto de vista de ellos con mucha claridad. No, es que eso no se puede. La intersectorialidad no se puede. ¿Cómo así que entonces una persona está enferma porque tiene el piso de barro y entonces hay que arreglarle el piso? No, eso no se puede. Y eso es lo que se debe, ¿no? Si una persona vive en una cosa contaminada, hay que acabar o la contaminación o trasladarla donde no haya contaminado, si eso le está afectando su salud. Todas esas cosas son las externalidades que ni este sistema ni las menciona. Este proyecto de ley ni las menciona ni de lejos, ¿no? Que ustedes que son médicos y muchos de ustedes que seguramente son saludistas saben que esa es una pieza fundamental. Pero vamos entonces al proyecto. El proyecto estamos de acuerdo, o sea, tenemos unas pistas de qué proyecto de ley o qué normatividad podríamos tener para que la salud sea un derecho fundamental y no un carnet que no sirve muchas veces para nada. Que la salud realmente tenga el criterio de derecho fundamental que está establecido en la ley estatutaria, por fortuna, por la intervención de la Corte Constitucional, porque lo que salió del Congreso tampoco hubiera sido muy bueno. Y la Corte intervino y la ley estatutaria se debe desarrollar. Este proyecto va en contra de la ley estatutaria en muchos aspectos. Esa es una esperanza que nos queda, que como va en contra de una norma superior, una vez la aprueben, la podamos demandar y podamos hundir uno o varios aspectos de este proyecto de ley. Porque, por ejemplo, este proyecto de ley revive el plan básico, el plan de atención básica, el POS. Prácticamente está reviviendo el POS. Y la ley estatutaria prohíbe expresamente los POS. Dice que solamente se pueden excluir asuntos, pero no hacer una lista de qué se puede, Eso está claro en la ley estatutaria. Y eso podría dar pie a que demandemos y se caiga la reforma, por lo menos parcialmente. Pero yo le digo a mi compañero Aulo, yo creo que tenemos que ser como los buenos jugadores de fútbol, que no damos ningún balón por perdido. Vamos y lo corremos hasta el último rincón de la cancha y lo peleamos. Por una razón, o sea, Aulo, es muy seguro, todo el pronóstico es que nos derroten. Pero si nosotros logramos alargar, meter muchas proposiciones, meter muchos debates, muchas discusiones, en ese camino los tipos pueden incurrir en errores que después nos sirvan a nosotros. Eso lo digo aquí, pues eso lo debiera decir muy en privado, pero lo digo aquí porque yo creo que eso es lícito. En una discusión de esta, nosotros queremos hundir un proyecto de ley que es nocivo para los pacientes, para los usuarios, para los prestadores, para los médicos, bueno, para todo el mundo, menos para ese grupito de EPS, de intermediarios financieros que van a quedar manejando todos los recursos de la salud en Colombia. Y entonces yo creo que debemos dar la pelea hasta el último minuto, hasta la última proposición, hasta el título y la proposición con que termina la cosa, debemos dar hasta el último minuto, porque en una de esas nos salta la liebre, se equivocan en alguna cosa y nos dan papaya. Yo creo que la debemos pelear hasta el último segundo la última milésima de segundo, con proposiciones, con mociones de orden, con mociones de procedimiento, con todas esas cosas, a ver hasta dónde, compañero Aulo, logramos que algún día se tropiecen, porque eso ha pasado, ¿no? Ha habido proyectos de ley que se han dilatado tanto que hay un momento en que por la fatiga de los mismos tipos cometen un error imperdonable y ellos están muy cuidadosos, ¿no? Están repitiendo el procedimiento del fin de semana porque se dieron cuenta que la habían embarrado. Entonces volvieron a empezar el lunes y repito, hasta el jueves no habían acabado la subcomisión. Entonces, en la comisión séptima, pues podemos poner por ahí una zancadillita y podemos ganar. Yo no la doy por perdida, sino hasta el día que la sancione Duque y hasta el día que la Corte Constitucional nos falle las demandas que seguramente vamos a interponer. En la comisión séptima del Senado intervine casi 3 horas para agotarlos y terminaron volándose de la sesión y se tuvo que levantar la sesión. Sí, claro, tenemos que utilizar una cantidad de herramientas, pero tenemos que ser prácticos y claritos con los compañeros, con los científicos, con el personal médico que nos acompaña aquí, con nosotros. Es decir, no existen posibilidades legales en lo que tiene que ver con votación para que esta ley se archive. Vamos a dar toda la pelea, pero eso nos ha de servir como elemento para incitar, convocar y concitar al pueblo colombiano a que asuma la responsabilidad de que por iniciativa propia
trabajemos en un proyecto de ley que no solamente modifique esta ley, sino que le plantee a Colombia la ley de salud que merece y necesitamos los colombianos. Muchas gracias, Paulo y Jorge. Tenemos pendiente dos intervenciones, una pregunta del doctor Jesús Cristancho y una intervención del doctor Carlos Fajardo. Antes yo quiero aprovechar de la intervención de Antonio José. Nosotros como colegio y en los debates de la Comisión Séptima, precisamente de Cámara y Senado, lo hemos planteado muy claramente. Una de sus inquietudes es que este proyecto, por ningún lado del proyecto aparece el núcleo central de la Ley Estatutaria de Salud, que es el principio pro homini, como lo define la Corte Constitucional en su sentencia C-313 del 2014. La Corte explica que el centro del sistema de salud tiene que obedecer al bienestar del ser humano. Desarrolla muy ampliamente que un sistema de salud debe estar al servicio del ser humano, diagnosticándolo, es decir, debe ser un sistema de salud pro persona. Y esa es la falla fundamental de todo este modelo y de todo este proyecto de reforma. Con relación a la pregunta de María Isabel de la ACOME, nosotros también como colegio sacamos 10 propuestas de cómo construir la reforma a la salud. Yo creo que necesitamos esa reforma estructural a la salud y la hemos definido que requiere 10 puntos. Primero, que esa reforma a la salud no se adjudique un solo sector. Aquí no puede existir un dueño de la reforma a la salud, ya sea político o gremial, que no sea un botín de campaña electoral tampoco, que tenga implicaciones políticas de Estado, que tenga legitimidad en su construcción, no por los votos que da la mayoría de una comisión o no, es con la participación amplia, democrática, transparente de todos los sectores, ¿sí? Incluyendo en este momento hasta las mismas EPS, a las clínicas y hospitales, a todos, pacientes, ciudadanía, porque es la única forma de construir una verdadera reforma que nos recoja a todos, que permita avanzar en el concepto de salud, y por eso es clave lo que ha manifestado Germán Redondo, de que debemos partir de la ley estatutaria como un punto de base, que se tome el tiempo necesario. No podemos hacer una reforma con estos proyectos así de emergencia y con las mociones de emergencia que ha planteado el gobierno. Esto no es sino más de lo mismo. Que parta de un acuerdo que el modelo requiere primero pasar por una etapa de transición. Nosotros no podemos hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo que existe en este momento después de más de 20 años de Ley 100. Tenemos que rescatar cosas buenas del actual sistema de salud. Yo creo que hay algo muy importante que nosotros hemos venido defendiendo, que es el ADRES, y poderlo replicar a nivel regional. Que exista menos trámites para atención del usuario, que se logre superar ese martirio del papeleo, de las colas, la vuelta al interior del sistema, que proteja los recursos públicos de la avaricia, la intermediación y la corrupción, que es uno de los puntos que nos pide ahorita Jesús Cristancho, que lo quiero hacer a Germán. Que se defina primero un punto de discusión: ¿qué se necesita actualmente? ¿Un sistema único de salud o seguir con el aseguramiento privado? ¿Sí? Y que después avancemos sobre otros papeles, sobre todo especialmente de la salud pública. Es decir, nosotros tenemos, María Isabel, unos puntos muy claros de cómo construir en una forma democrática esta propuesta. Entonces voy a pasar a que Germán nos ayude a ver si le vamos a dar respuesta al doctor Jesús Cristancho. ¿Qué medidas se prevén para evitar desviaciones de recursos y que los dineros de salud lleguen al usuario de la persona de salud? ¿Qué nos podría colaborar, Germán, sobre usted que ha sido un estudioso de artículo por artículo del proyecto? Sí, gracias, Leonardo. Yo quiero llamar la atención y especialmente del senador en el siguiente sentido. Yo creo que la mejor defensa que nosotros tenemos del sistema de salud acorde al pensamiento es la ley estatutaria en salud, y poner en evidencia la contradicción que hay entre la ponencia para primer debate y la ley estatutaria en salud. Como decía Jorge Gómez, eso hace que el proyecto tambalee per se. Mire, cuando se estableció la ley estatutaria en salud, cuyo eje central es el derecho fundamental a la salud, ya de por sí había una contravía, una contradicción profunda con la Ley 100 del año 93, cuyo eje central es el enfoque financiero y la garantía de la protección financiera. Eso hace que sean dos enfoques diferentes. Y el eje central, el núcleo central del derecho fundamental a la salud en la ley estatutaria está en el artículo 15. El artículo 15 dijo que la garantía del derecho fundamental a la salud estaba enmarcado, permítame un segundo y doy lectura porque me parece que es fundamental que tengamos eso claro. Dijéramos,
El artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud señala que el sistema de salud no hace relación al sistema general de seguridad social en salud. La Ley Estatutaria en Salud en todo momento hace referencia a ese sistema de salud. El sistema de salud garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías estructurados sobre una concepción integral de la salud que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas. En todo caso, póngase bien atención, en todo caso, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías en los que se advierte alguno de los siguientes criterios, y estableció 6 criterios en los cuales los recursos públicos no tendrían cobertura, que son que no tenga como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario relacionado con la recuperación de la salud, que no exista evidencia científica sobre su seguridad, eficacia clínica y sobre su efectividad clínica, que no haya sido autorizado por la autoridad competente, en este caso el INVIMA, que se encuentre en fase de experimentación o que tenga que ser prestado en el exterior. Es decir, el artículo 15 dice que todo está incluido, salvo lo que está excluido. Y lo que está excluido son esos 6 puntos. ¿Qué dice la propuesta? La propuesta va en contravía de este proyecto. La propuesta habla, miren ustedes, financiación del plan de beneficios. Primero llama plan de beneficios. Eso no es ni plan ni son beneficios. No hay plan porque todo está incluido, salvo lo que está excluido. Y no son beneficios, son derechos de la población. Eso está mal denominado beneficios. ¿Cómo que plan de beneficios? Ni es plan ni es beneficios. Y dice el artículo 30 del proyecto, el Ministerio de Salud y Protección Social, en un plazo de 18 meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, definirá los servicios y tecnologías en salud que por su alto volumen de prescripción y seguridad y bajo costo deberán ser financiados con la UPC. ¿A qué horas dijo el artículo 15 que solamente se incluirían las tecnologías en salud de alto volumen de prescripción y bajo costo? No, señor, dijo que todo está incluido, salvo lo que está excluido. Esto está claramente en contravía del artículo 15. Y dice además, determinará la forma de financiación de las tecnologías de alto costo y baja frecuencia de uso que no quedan financiados con la UPC. Con este artículo se está reviviendo aquel paradigma equívoco del POS y el no POS. Ahora lo podrán llamar PBS y no PBS, plan de beneficios de salud y no plan de beneficios en salud. Más estrictamente están reviviendo lo que está financiado con la UPC y lo que no está financiado con la UPC, en abierta contravía del artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud. Esos temas tan claros, tan evidentes, hay que llevarlos porque de alguna forma desnaturaliza la esencia del proyecto. Y eso es lo que tenemos nosotros que conseguir, demostrar que este proyecto va en total contravía de la Ley Estatutaria en Salud y que por tanto debe ser archivado o debe ser cambiado totalmente, así como se está hablando de la Ley Estatutaria en Salud, que haya un consenso de los diferentes partidos que archiven este proyecto y se genere otro donde participe la academia, las instituciones médicas, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de pacientes, porque mire, las audiencias públicas que se han hecho, y lo digo con todo respeto y cariño porque sé que se hacen de buena voluntad, donde participan 50 intervenciones y cada una de 5 minutos. Hombre, ¿qué se puede decir en 5 minutos? Perdónenme, ¿por qué se puede decir en 5 minutos? Eso, la audiencia pública, pues, termina siendo una botadera de corriente, perdónenme. Eso no es un debate amplio y democrático. Para que haya realmente debate amplio y democrático, la Comisión Séptima tiene que funcionar por fuera de esto, irse a los territorios, escuchar las proposiciones para armar un proyecto, pero con base en la Ley Estatutaria en Salud, que como lo dijo Jorge Gómez, es una
es una norma superior. Eso está prácticamente, hace ya cuerpo con la Constitución política por ser una ley estatutaria. Muchas gracias, Germán. Están Yo pidiendo, quiero, una información sobre cómo se haría para enviar estos correos a los congresistas. Ahí en el chat está un Excel que fue compartido con todas las direcciones de los congresistas de la Comisión Séptima de Senado y Cámara. Entonces, por favor, para que los que puedan hacer ese tipo de gestión, de enviar su desacuerdo ante las comisiones, lo hagan directamente a cada uno de los correos, sobre todo de la gente que está votando, que es la mayoría a favor del proyecto. ¿Sí iba a decir algo, José Auro? sí, lo que pasa es que en la vida aprendí a ser pragmático y realista. Por muy dura que sea la circunstancia y la situación, uno tiene que ser realista. Y son los momentos. Y nosotros estamos aquí en un momento histórico con unas condiciones muy objetivas, muy claras. Y estamos a puertas de que esta reforma sea aprobada por el Congreso de la República. Eso es la verdad. Que las audiencias públicas sirvieron o no sirvieron ya es un problema del pasado. Lo concreto es lo concreto, lo que está hoy planteado. Claro que vamos a seguir dando la pelea. Y no crea, es decir, lo que pasa es que cuando me encuentro con personas como ustedes, que son interesadas, que se les nota en los ojos, en la cara, la sensación de intervenir, de participar, de ayudar a fortalecer una propuesta humanitaria profundamente sensible, pues yo pronto me emociono un poco y he hecho más discursos, pero quiero decir que en esta comisión séptima que me corresponde no he hecho todos los debates argumentativos, documentados, estudiados, he trabajado duro. A veces me emociono y termino aquí comunicando discursos, invitando como a la guerra, como al combate, como vamos bueno, que además también hace falta, y sin búsqueda de protagonismos politiqueros, ni más faltaba. Claro que soy político de profesión y seguiré siendo. Mire, yo quiero compartirles con ustedes cuál fue mi posición última frente a la reforma. Dice así: doctor José Ritter López, presidente de Comisión Séptima Constitucional, Senado de la República. Doctor Carlos Fernando Motoa, doctor Arte, vicepresidente de la Comisión Séptima. Doctor Jesús María España Vergara, secretario de la Comisión. Asunto: solicitud de retiro del proyecto número 010 del 2020, por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad a la Ley 1751 del 2015 y la sostenibilidad del sistema de salud. Los enunciados de la Constitución Política respecto a que Colombia es un Estado social de derecho, desarrollados en los artículos 42 al 52, y en especial el 48, donde se menciona que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, es sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Deben ser los principios filosóficos en que se base la ley, en la ley para, en su propuesta global, querer lograr la cobertura universal de la población. La reforma del sistema de salud en Colombia presenta grandes retos. El aumento progresivo de los costos en salud es un problema mundial debido al aumento de la expectativa de vida y las enfermedades crónicas y al avance de la tecnología. Los modelos de aseguramiento de salud han presentado grandes aciertos y fracasos en diferentes regiones del mundo, lo que evidencia la imposibilidad del desarrollo de un sistema ideal. La definición de la salud como un derecho fundamental que el Estado tiene por obligación proveer, proteger y regular es un avance social de una nación. Sin embargo, se requieren grandes esfuerzos institucionales con elementos internos que puedan generar riesgos para su cumplimiento. Dentro de esta reforma conviven puntos que tienen a ser inaceptables, contradictorios o por lo menos ambiguos. Es claro que se agudiza la crisis, beneficia a las EPS y perjudica a usuarios y trabajadores. El proyecto de ley 010 que cursa en el Senado no plantea los cambios que evidenció la pandemia que debería surtir el sistema de salud de Colombia. No reglamenta la ley estatutaria, ojo, ya lo planteé,
en su debido momento en el estadio que le correspondía. No reglamenta la ley estatutaria que establece el derecho fundamental a la salud. Por el contrario, es un refrito de un conjunto de normas expedidas previamente por el Ejecutivo sin consultar su constitucionalidad y que han sido fallidas. Se ocupa de tratar de regular el negocio de la salud instaurado en Colombia, las relaciones comerciales existentes en el mismo y mantienen la intermediación financiera de las EPS cambiando el nombre por aseguradoras. Las voces que piden el archivo de la iniciativa liderada por agremiaciones de médicos, trabajadores de la salud y comunidad científica son cada día mayores. El argumento central es que es repetitivo, no soluciona los grandes problemas del sistema que se profundizaron durante la pandemia, sino que los agudiza y asegura que las mayorías beneficiarias son las EPS a las que solo les cambiarán el nombre y las convierte en voraces oligopolios en detrimento de los usuarios. Pasado 6 de marzo, cuando se detectó en Colombia el primer caso de coronavirus, 10.154 trabajadores de la salud se han contagiado, 60 han muerto al momento de escribir este documento. En estos casi 6 meses de lucha contra el COVID-19 se agudizaron los problemas estructurales del sistema de salud. En concreto, médicos, enfermeras y personal administrativo denunciaron las falencias desde falta de suministros de elementos de bioseguridad para enfrentar el virus, vinculación por contrato de prestación de servicio y no de trabajo, sueldos atrasados y hasta amenazas de despidos por informar estos hechos. Eficiencias que se acrecentaron por la imposición de barreras para la toma de pruebas diagnosticadas con COVID-19 y de entrega de resultados. De hecho, muchos de los cuales llegaron luego que las personas habían fallecido. Lo cierto es que aquellos que han estado en primera línea de batalla en la lucha contra el virus hoy tienen una preocupación adicional al coronavirus y es justamente el proyecto de ley que el gobierno nacional aspira a tramitar en el menor tiempo posible. La iniciativa legislativa es caótica, pues continúa y agudiza la precarización laboral de los trabajadores de la salud con contratos de prestación de servicio y no de trabajo. La red de hospitales públicos continuará el modelo de privatización, hasta se castiga a los usuarios a través de la cuota moderadora y no hay autocuidado. Esta es otra de esas reformas que pretende cambiar todo para que todo quede igual o peor, dejando a la sociedad aún más vulnerable frente a una nueva emergencia sanitaria o a la persistencia de esta. Se destaca que el proyecto perpetúa la intermediación financiera de las EPS y genera un oligopolio y no trata las denominadas zonas dispersas que habitan cerca de 22 millones de personas en donde el modelo de salud ha fracasado, en estas zonas más apartadas y con los mayores problemas de infraestructura, son de acceso en búsqueda de la red de atención que mantenga por venta de servicios. El capítulo de generalidades tiene varios reproches. Uno de esos es el que el Sistema General de Seguridad Social no ha garantizado el derecho fundamental a la salud. Se exige demostrar capacidad de pago, clasifica a los ciudadanos entre pobres y no pobres y genera barreras de acceso al predominio de la rentabilidad de los intermediarios y reproduce la matriz de inseguridad en salud. En el capítulo segundo, artículo 7, se mantiene un esquema perverso a través de la ley 438 del 2011, el modelo integral de atención en salud MIAS y el modelo de atención integral territorial MAITE. Se separa la denominada salud pública colectiva de la salud pública individual para dejar la primera en manos de los entes territoriales y la segunda en función de aseguramiento. Con ello, el riesgo financiero implica la gestión del riesgo en salud individual, pero denuncian que esto solo ocurre parcialmente en los casos de algunas enfermedades crónicas, un modelo que disminuye el gasto y se aumenta la ganancia del modelo aseguradora o EPS. Durante la pandemia quedó en evidencia que las EPS no coordinan con los entes territoriales, es decir, departamentos y municipios escasamente responden ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia del ramo. Los planes territoriales se han convertido en un desviado de propósitos que distancian de lo que el ente territorial puede hacer con los escasos recursos del plan de intervención colectivas, afectar los destinos a la atención individual y que son manejados a su gusto y cálculo de la rentabilidad por parte de las EPS. No se hace explícita la participación social de las comunidades en la construcción de estos planes. Se pierde la visión de mediano plazo de la planeación en salud y no se tiene en cuenta la ciudadanía en el aporte de soluciones según el análisis de situación de salud. Se hace necesario incluir enfoques de atención diferencial, intercultural, etnicidad de género,
grupos etarios, territorial, víctimas y personas desmovilizadas de manera explícita. Otro de los problemas de la iniciativa legislativa es que se impone un sistema de información y monitoreo del riesgo de los usuarios. Sin embargo, aunque la ley estatutaria establece que debe estar a cargo del ministerio, el proyecto pretende que la función sea asumida por las EPS. Por otra parte, establece el agrupador único nacional y se integran procedimientos a partir de diagnósticos. Esto va en contra del principio de la autonomía profesional establecido en la ley estatutaria. Permite el acto médico a que exista una unívoca correspondencia entre un solo diagnóstico y tratamiento, cuando el ejercicio médico no opera así, es más diverso y complejo. No existen enfermedades sino enfermos, dice la máxima de la medicina clínica. También se propone un sistema de incentivos o castigos a EPS y IPS, una práctica que se traduce en que la salud estará sometida a un cálculo que permita generar más utilidades. Con este artículo se aumentará la fragmentación y la negación de servicios de salud. La lógica de la alineación de incentivos supone que con premios y castigos los agentes del mercado, sean EPS o IPS, se portará bien. Por la plata baila el perro, dice el adagio popular. Pero se trata de responsabilidades en salud que no deben estar sometidas al cálculo de costo-beneficio o utilidad. Los cuestionamientos además recaen frente a la unidad de pago por captación, ya que el ajuste por alto costo y enfermedades huérfanas, como está en el artículo de la ley, genera que se proteja a las EPS, pues les disminuye el riesgo financiero y lo carga especialmente a los recursos públicos. El proyecto establece un modelo de atención que pretende que sea una intención integral, pero un médico familiar no basta. Este se convierte en un portero del aseguramiento para disminuir costos de atención de los crónicos, como ocurre en el modelo Kaiser permanente de Estados Unidos. Pero realmente no se relaciona con las comunidades en sus territorios, porque el aseguramiento es individual y siempre se ordena por la idea de siniestros que trata de no pagar. El proyecto de ley agudiza los problemas de integración vertical entre EPS y IPS, una práctica frecuente en el sector. Con esto se transfiere el valor de la UPC a los principios negociadores de prestación. Terminan demandando más y más UPC. Este es un modelo tácito de reembolso que ha demostrado ser de los más costosos e ineficientes en los sistemas de salud en el mundo. Asimismo, se advierte con claridad que la lógica del asegurador es hacer todo lo posible por no gastar recursos de la UPC. A partir de allí se organiza una red bajo el criterio de costo-utilidad, no de costo-eficacia, que se refleja en la salud de los colombianos. Otro punto polémico del proyecto de ley que trata el aseguramiento y prestación del servicio en zonas alejadas. Los médicos reiteran que con esto se intenta generalizar el modelo piloto fracasado del departamento de La Guajira. Esto es generar una concesión de tipo monopólica con el fin de entregar mayor gobernabilidad a las EPS y disminuir las de los departamentos públicos. Sin embargo, apenas se agota la UPC, reforzada la entidad territorial termina cubriendo los gastos. No existen hoy hospitales públicos, sino las mismas heces que deben sobrevivir de la venta de servicios y tener viabilidad financiera, aunque no les paguen los servicios prestados. Este modelo de institucionalidad de la red pública ha mostrado toda su inconveniencia en la pandemia y la necesidad de recuperar la figura de redes públicas de servicios de salud integrados según necesidad, con criterios de complementariedad y no de competencia mercantil. En este sentido, hay que resaltar que en el proyecto de ley precisamente hace referencia a los hospitales públicos. Lo que se hace es legalizar el propósito del Ministerio de Hacienda de liquidar hospitales bajo la excusa de que no son sostenibles financieramente, pero deja por fuera las deudas de las empresas. Los reparos también se centran en la política de alianza público-privada en salud APP. En la comunicación se advierte que existen abundantes estudios que demuestran que un hospital construido con este esquema termina costando 3 veces más que si el Estado lo construye solo. Estas propuestas terminan siendo elefantes blancos. Una crítica adicional va dirigida al capítulo de talento humano en salud. En este se hace referencia a establecer un sistema de información de disponibilidad del personal de salud. Mismo, cuestiona los cupos de residencias médicas, ingreso a especialidades clínicas, quirúrgicas y diagnósticas, denominación de especialidades médicas, y se establece un currículo único de medicina familiar. En este capítulo hay una avalancha de reproches desde la inocua intención de proponer la realización de un registro que ya existe, pero no funciona. Adicionalmente, se cuestiona que el proyecto de ley afecta a la autonomía universitaria, pues establece como incentivo
no presentar el examen único para aquellos que se formen en medicina familiar, afectación a la vocación. Aunque el proyecto de ley establece la prohibición de tercerización laboral en el campo de la salud, médicos advierten que esta es un saludo a la bandera, pues existe múltiples legislación al respecto sin que se pueda cumplir. También contempla un plan de estabilización y fortalecimiento del aseguramiento, es decir, la llamada ley de punto final. Sin embargo, se indica que el Estado en los últimos años ha trasladado recursos de la EPS, incluyendo los de la pandemia. Esto a pesar de denominan apropiación histórica, pero sigue funcionando las cosas. Voy a terminar. También se advierte que el programa de saneamiento financiero lo que generará es que se continúe pagando con recursos públicos las deudas de las EPS sin que esto se refleje en las finanzas de los hospitales públicos, la remuneración del personal de la salud y el acceso al servicio. En conclusión, no se puede caer en los errores del pasado y continuar con un modelo de salud que dice ser aseguramiento, pero que realmente no lo es. Se pasan los recursos de la UPC a los prestadores integrados de las EPS. Esto demuestra que el modelo no es de aseguramiento, sino de entrega en administración de recursos públicos por un asegurador público administrado por una entidad pública a unos intermediarios que extraen renta de las actividades. Por lo anteriormente expuesto y muchas razones más, solicito no se discuta y sea retirado el proyecto de ley número 010 de 2020, por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del sistema de salud. Realmente, José Pablo Polo, senador de la ley. Esto, permítame, me he alargado, era para decir que si bien es cierto mi participación aquí, pues no había tocado aspectos un poco técnicos, es porque ya el tiempo ya pasó, esa discusión ya se planteó, ya se dio, y yo insisto en una cosa, el qué hacer de aquí en adelante. Discúlpeme, me haya alargado. Muy amable, muy completo la información que nos ha dado. Vamos a darle la palabra al doctor Carlos Fajardo, que tiene pedida ha solicitado la palabra, y terminamos después con una intervención del doctor de Jorge Gómez para que nos vaya haciendo el cierre de esta reunión. Sí, muy buenos días a todos. Doctor José Aulo, qué bueno sería que usted nos compartiera ese documento maravilloso que acaba de leer para pues, tenerlo y leerlo con más detenimiento. Muchas gracias. Quería hacer una pequeña intervención en relación pues, con el tema del día de hoy y es la siguiente. Dice así, la pandemia ha revelado de manera cruda las falencias del sistema, pero no tiene comparación ni en número de afectados ni de víctimas mortales con el genocidio oculto que ha generado a lo largo de los años la Ley 100 en sus 28 años de vigencia. El camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Las sucesivas reformas a la salud lo que han hecho es ahondar la mercantilización de la salud, que es el único hecho relevante, aparte de la falaz universalidad que ha consistido simplemente en garantizar a las personas, pero sin garantizarles un servicio oportuno, integral, suficiente, preventivo, educativo, de alta calidad y altamente humanizado con todos los actores del mismo, donde se le dé prioridad al paciente, trabajo digno y decente para los trabajadores de la salud y desarrollo y apoyo a la investigación y la ciencia siempre en defensa a ultranza del derecho a la salud y a la vida. Hoy, merced a las terribles carencias del sistema, nos vemos abocados a aplicar el triage ético, una ejecución programada, una eutanasia no consentida ni por el paciente ni por sus futuros deudos para definir quiénes podrán utilizar los recursos extremos para preservar la vida en un escenario de fracaso de todo el sistema, el último puerto, la calle sin salida de un sistema precario que defiende el derecho a la ganancia de unos pocos por encima del derecho a la vida de los más, de los nadie. En un país donde la vida se mide en términos de productividad y réditos financieros, la reforma a la salud profundiza el conflicto ético y toma claro partido por el negocio por encima de la vida. ¿Son realmente la vida y la salud derechos fundamentales? ¿O están por debajo del afán de lucro de los empresarios de la enfermedad, el dolor y la muerte? Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos, por su intervención. Jorge Gómez, ¿nos puede dar su intervención para ir cerrando nuestro evento? Es muy breve, doctor García. Es que en el chat les... Se nos fue la señal, Jorge. Jorge, se nos fue la señal, la voz. Podemos entonces ir avanzando con Germán. Germán, mientras se corrige la
el ingreso de Jorge Gómez, ¿cuál sería su recomendación final, su cierre de esta reunión, Germán? Bueno, mis conclusiones finales son las siguientes. El proyecto de ley no es un cambio estructural de la ley 100, sino que le introduce unos ajustes de tipo funcional a la misma para profundizar el modelo de aseguramiento en salud fundamentalmente privado. Es decir, no es un cambio estructural, sino son ajustes de tipo funcional al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las EPS no solo no cambian de nombre ni de funciones, sino que salen fortalecidas. El modelo en sí mismo sale fortalecido. El proyecto de ley mantiene la intermediación financiera, por tanto, no agiliza el flujo de recursos en el sector, uno de los graves problemas que siempre hemos denunciado. El proyecto de ley no trae recursos nuevos al sector e invita a que participen sectores financieros por fuera del sector de la salud, propiciando no solamente, Antonio José, la integración vertical, también la integración horizontal. Recuerden ustedes en la época del doctor Palacino que Salucop no solamente tuvo sus propias IPS, también tuvo aseguradora, tuvo colegios, tuvo equipos de fútbol, tuvo centros de recreación con canchas de golf. Eso es integración horizontal. Tal vez lo único que le faltó fue tener servicios funerarios para redondear el negocio. El proyecto de ley no desarrolla la ley estatutaria en salud como ya tantas veces lo hemos afirmado. El proyecto de ley no fortalece las entidades territoriales ni la red pública de servicios, que en la práctica son las entidades que han dado la mayor respuesta frente al manejo de la epidemia. El proyecto de ley no mejora las condiciones de vida y de trabajo en el sector de la salud. Al contrario, eliminó el capítulo 9 que hablaba de la dignificación laboral del talento humano en salud. El proyecto de ley se mantiene en el concepto de los contenidos. Inicialmente se hablaba de POS y no POS, luego del mal denominado Plan de Beneficios en Salud, lo PBS y lo no PBS, y ahora plantean lo UPC y lo no UPC, lo cual va a mantener ese desagregado absurdo que privilegia a unos pocos y desmedra a otros. Y finalmente, el proyecto de ley es una alianza estratégica entre Cambio Radical y el Centro Democrático y desafortunadamente, como lo dice el senador, pues tienen las mayorías para aprobarlo y eso no puede pasar con el silencio del sector de la salud. Para concluir, el proyecto de ley nos parece un gran desperdicio del momento histórico, político y social que el país vive en favor de una verdadera reforma del sistema de salud que incorpore las lecciones aprendidas en 27 años de vigencia de la Ley 7 del año de 1993, que aplique los principios y directrices establecidos en la Ley Estatutaria en Salud e incluir los aprendizajes que en materia de salud pública la pandemia nos ha venido enseñando. No podemos, si buscamos resultados distintos, seguir haciendo siempre lo mismo, según lo decía Albert Einstein. Esas son las principales conclusiones Muchas gracias, de mi participación. Muchas gracias. Jorge, ¿ya se pudo corregir el problema de audio, Jorge Gómez? Eso se explotara con Jorge Gómez. Héctor, ¿nos puede ayudar ahí, por favor? Andrés Lillo, ¿puede ayudarme a solucionar? Sí, no, Jorge. es que es aquí donde está mala la señal. Te tuve bueno. problema de caída del internet. Diga, Jorge, tienes un... Es que yo tengo una muy buena conexión. ¿Cómo serán los pelados que están en los barrios estudiando en un teléfono celular? No, yo quería solamente decir que en el WhatsApp pusimos la lista de los correos de los integrantes y estaba diciendo que lo ideal es que cada uno de manera espontánea manifieste cualquier cosa.
cualquier cosa, o sea, que la idea es expresar desde su punto de vista cuál es el artículo que más me molesta, lo que más lo mortifica, o todo el proyecto, o sea, cualquier cosa que sea una cosa de resistencia masiva de la gente dirigida a los correos de los integrantes de las comisiones séptimas, pero eso tiene que ser ya este fin de semana, porque el martes están citadas y no sabemos qué tanto margen pues nos den del debate y de ganar tiempo que vamos a tratar de hacer. Eso es todo. Y muchas gracias, pero es que ya me tengo que meter a otro compromiso. Gracias, Jorge. No, a usted es muy amable. Bueno, Aulo, no sé si quiere decir dos cositas antes de cerrar. Me acordé del libro de Hemingway, El viejo y el mar. Nos podrán derrotar, pero jamás vencer. Gracias. Bueno, a nivel del colegio, yo quiero decir que algo hemos estado haciendo bien. El colegio está trabajando fuertemente. Ayer tuvimos un evento con más de 250 organizaciones del sector salud. Hoy estamos ya más interno con los médicos. ¿Dónde les hago llegar el documento que les leí? Disculpe. Puede ser al correo del colegio. Bueno. ¿Sí? Correcto. Y si no, con Andrés Trillos de la UTL de Jorge, que él tiene las conexiones con nosotros. Entonces decía yo cómo el colegio ha venido haciendo este trabajo. Mañana vamos a reunirnos con los estudiantes de ACOME. Algo estamos haciendo bien y queremos seguir avanzando a través de las organizaciones. Yo creo que este proyecto nos va a permitir que los médicos volvamos a organizarnos fuertemente, a fortalecer las organizaciones médicas a todo nivel, de los organismos sindicales, los gremios, los colegios. Tenemos que salir muy fortalecidos de toda esta etapa. ¿Por qué? Porque lo que viene con esta, como decía Aulo, esta es una primera batalla, no hemos perdido la guerra y vamos a seguir avanzando en esto. ¿Qué quiero dejar de final también como parte de la moderación? Este proyecto es la concentración del negocio de las EPS y donde estamos viendo que entre más aseguramiento privado vamos a tener menos salud pública. Y eso es lo que nosotros más hemos venido buscando, que si no empezamos a darle la importancia a la salud pública, no vamos a solucionar los problemas que tiene este modelo de salud. Y esta concentración en pocas EPS, como se va a ver, se va a terminar dando a través de este proyecto de ley. Se hace una analogía a los celulares, a ese oligopolio de los celulares, en la cual cada uno de nosotros va a tener dueño en una EPS. Y eso es lo mismo que tenemos actualmente en los celulares. Es decir, nosotros nos vamos a comportar en las mismas condiciones. Luego, lo que queremos decir, estamos andando, necesitamos organización. Viene el trabajo fuerte para participar activamente como gremios de la salud, como trabajadores de salud, en el paro nacional el próximo 28 de abril. Nosotros estamos impulsándolo y estamos diciendo a los médicos, vamos a seguir trabajando y cuidando a los trabajadores de salud, pero invitamos a las familias y a toda la gente esta que nosotros estamos cuidando a que apoyen al sector salud saliendo a apoyar el paro nacional que se va a hacer este 28 de abril. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado para este evento y esperamos contar con ustedes en un próximo evento. Especialmente un saludo al senador José Aulo Polo y al representante Jorge Gómez y a Germán como representación del colegio. Un abrazo para todos y en una próxima ocasión nos veremos. Gracias, Leonardo, muy buena. Excelente, ¿no? Excelente la participación. Gracias.